¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nos volvemos a reencontrar en este espacio de conversación para poder profundizar en temas que están muy presentes en nuestro día a día. Y en el caso de hoy tenemos la comunicación y le agradecemos este contacto a Ana Pérez, psicóloga española, que es la creadora de este libro, Terapia para Llevar, y que incluso es uno de los libros más vendidos acá en nuestro país. Ana, ¿qué tal? Muchas gracias por este contacto, justo además también en esta visita acá en nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, muy bien. Encantada de estar aquí en Santiago. Sí, además en toda una gira que estás haciendo por Latinoamérica, precisamente por lo bien y la aceptación que ha tenido este libro, que es un trabajo y una preocupación que tú has tenido desde siempre respecto a cómo poder ayudar a las personas en esos procesos habituales y no necesariamente entender que la salud mental pasa cuando uno está enfrentando una situación más difícil, ya sea una depresión, un trastorno de ansiedad, sino que en nuestro día a día nos vemos enfrentados a distintas situaciones que de alguna forma nos afectan. Así que cuéntanos cómo fue la selección primero de los 20 temas que están presentes y de estas herramientas, además de forma muy didáctica, incluso como con mucho estímulo gráfico en que tú nos presentas este libro. Pues al final, bueno, los 20 temas los elegí yo a mi gusto, por tanto, pues pueden ser cosas que yo creo que como que están a la orden del día en los jóvenes sobre todo, porque como yo tengo 23 años, pues también soy joven y más o menos paso por esas cosas, pues creo que son temas bastante importantes a día de hoy en la salud mental. Y nada, y fui pues escogiendo los temas poco a poco, haciendo los ejercicios y al final pues elegí herramientas que se utilizan en terapia, tanto registros, tratar de ver lo que sentimos, empezar a trabajar en mejorar, en ver lo que nos hace falta, en lo que necesitamos, todo eso. Y eso es el objetivo del libro, ir poniendo herramientas y ejercicios prácticos para trabajar en el día a día. Sí, y voy a empezar a mostrar algunas de esas herramientas que son, porque además también tú eres una gran apasionada del diseño gráfico, que son principalmente columnas o reforzar a través del lenguaje escrito los ejercicios que tú nos invitas a hacer a partir de diferentes temas. Y uno de ellos que me llama bastante la atención tiene que ver y que se repite es el autoconocimiento, lo importante de entender las emociones, de escucharlas, de procesarlas, incluso hasta la de una ruptura amorosa, esa sensación que tú nos explicas que el amor puede estar asociado a y se hace como esta similitud al estar en la atracción, a lo que le pasa al sistema nervioso al momento de una ruptura o de una pérdida. Entonces, primero a conversarlo y a naturalizar muchas de estas cosas que dan y están presentes en nuestro día a día, pero que hay temor, hay prejuicios de repente. Sí, al final, bueno, una ruptura amorosa es como un síndrome de abstinencia, como las personas que son adictas a una droga, ya que cuando estamos en la fase de enamoramiento con nuestra pareja, pues como que se segregan muchísimas hormonas súper adictivas para nuestro cerebro, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, entonces nuestro cerebro pues quiere más. Y al final, pues cuando esa persona falta, como que nuestro cerebro pide a gritos que esa bomba química llegue, y por eso es como que se sufre tanto y se así, o sea, tiene similitud con el síndrome de abstinencia en personas drogadictas, sí. Mira, y es un punto bien interesante y bien explicativo, sobre todo porque en etapas de la adolescencia, e incluso a lo largo de toda la vida, son momentos difíciles y que de repente no todos tienen la misma capacidad de entender. Entonces acá tú lo ejemplificas incluso lo que le pasa al cerebro al momento de tener que enfrentar una pérdida, una desilusión o una ruptura amorosa. Pero hay un concepto que a mí me pareció clave y revelador, que es procrastinar. En el fondo, dejar de hacer actividades porque hay otra que nos entrega una recompensa inmediata y es un poco el mundo en que vivimos. Ahí yo lo conecto de inmediato, por ejemplo, con el uso del móvil, del celular, de las redes sociales, que nos entregan un placer inmediato, una recompensa, versus lo que muchas veces es, por ejemplo, estudiar o hacer deporte, incorporar algo como una disciplina permanente. Explícanos un poco este concepto. Claro, al final nuestro cerebro está como programado para ahorrar energía y para hacer las cosas y que tengamos una recompensa inmediata, como porque nuestro cerebro está programado para sobrevivir. Entonces, evidentemente, nuestro cerebro no quiere gastar energía en algo que no nos va a dar una recompensa inmediata, como puede ser, como tú dices, hacer un trabajo, ponernos a hacer deporte. Entonces, claro, realmente cuando elegimos hacer esas cosas que nos cuestan,
realmente estamos yendo como en contra de nuestro cerebro, porque nuestro cerebro no está programado para nada para hacer esas cosas que están vamos a recibir esa recompensa a largo plazo. Entonces es muy interesante entenderlo de esa forma para ver por qué nos cuesta tanto. Sí, y probablemente hoy estamos en una sociedad donde eso está mucho más presente, ¿no? Sí. Sí, y además, Ana, otro tema que me parece importante abordar es no tenerle miedo al estar en procesos de soledad o de reflexión, de conocimiento. Y esto, porque hay un ejemplo que tú pones que es bien claro. Cuando un niño se equivoca o tiene una acción, le dicen, "Ah, ándate a tu pieza y reflexiona". O si te portas mal en el colegio, es lo mismo. Entonces, nuestra educación siempre nos ha dicho que estar solo y pensar está asociado a un castigo. Y eso tiene clara determinación en el miedo muchas veces de las personas de estar solo, y eso hace que se desarrollen relaciones tóxicas o abusivas. Cuéntanos, porque es otro punto que me parece muy interesante y que tú abordas en este libro. Pues al final es eso, estar solo siempre es asociado a algo malo. De hecho, bueno, cualquiera de nosotros, cuando hemos ido de pequeños con nuestros padres a Sí. comer o al cine, ya había una persona viendo la película sola o comiendo sola, pues igual nuestros padres nos decían, ay, qué raro allí comiendo solo, qué aburrido. Entonces, como que siempre se ha visto como que la soledad es algo que como que no es elegido, que si estás solo es porque no tienes a nadie con quien compartir ese espacio y esos momentos. Entonces, o sea, realmente es súper importante ser capaces de estar solos. No significa esto que tengamos que aislarnos, porque es verdad que se está romantizando muchísimo la soledad y al final tenemos, o sea, somos seres sociales y necesitamos el contacto con los demás. Pero es verdad que saber estar solos, o sea, cuando nos toque estar solos o cuando elijamos estar solos, ser capaces de estar ese tiempo con nosotros mismos, porque eso hará que en el futuro elijamos pues unas relaciones más sanas, por así decirlo, porque al final cuando no nos conformamos, o sea, cuando tenemos miedo a la soledad, nos conformamos con cualquiera, porque queremos estar con gente siempre, pero en cambio cuando Sí. sabemos estar solos con nosotros mismos, pues decimos, cuando esté con gente quiero que me aporte o quiero que esas relaciones sanas, entonces es mucho más fácil renunciar a lo que no nos hace bien. Claro, al tener ese autoconocimiento uno es mucho más selectivo y busca relaciones que aporten, que nos nutran, y eso me Uh-huh. parece que es fundamental, sobre todo en algunas etapas de la vida. Pero otro aspecto que yo creo que nos golpea como humanidad es las pocas certezas, la incertidumbre, el miedo al futuro. O sea, estamos en coyunturas difíciles también, y es algo que de alguna manera tú también entregas herramientas para poder manejarlo. Cuéntanos por qué te parece relevante también hablar de eso. Como que siento que en esta sociedad siempre tenemos como la necesidad de saber qué va a pasar y tenemos necesidad de controlarlo todo porque queremos siempre tener claro pues cómo van a salir las cosas, intentamos controlar todo, entonces es algo que nos pasa a todos, a la mayoría de nosotros tenemos miedo al futuro porque queremos tener todo bajo control y por eso creo que es importante trabajarlo y porque al final no sabemos qué va a pasar. Sí. Ana, y yo partí esta presentación comentando que tu libro está dentro de lo más vendido acá en nuestro país. También has tenido un gran éxito en España, en Latinoamérica. Cuéntame, ¿qué significa para ti y cuánto tiempo te tomó todo este proceso de creación, de la búsqueda de las herramientas, de la elección de los temas, y que hoy tengas tanta aceptación? O sea, da cuenta que esto es algo que nos involucra, nos inquieta a todos de alguna forma. Pues el libro lo empecé a escribir en octubre de 2022 y salió en junio de 2023. Entonces, pues como puedes comprobar, esto va un poco rápido y tampoco me ha dado tiempo a procesarlo aún. De hecho, es un poco raro para mí aún todo esto porque tampoco me ha dado tiempo a procesarlo. Y yo que sé, al final estoy muy agradecida, obviamente por todo, pero es cierto que a veces siento que se me queda un poco grande porque digo, jolín, no me ha dado tiempo a procesarlo y claro, para mí, por ejemplo, el éxito significaba terminar de escribir el libro y que me lo publicasen. Para mí eso ya significaba éxito, nunca tuve ningún tipo de expectativa. Entonces, ahora al ver todo lo que está pasando, pues digo, jolín, qué fuerte. O sea, nunca me lo habría imaginado hace 2 años. Hace 2 años esto ni me lo imaginaría.
Sí, bueno, y al inicio tú dices, probablemente hoy hablamos más que nunca de salud mental, pero muchas veces no tenemos esas herramientas. Esto en ningún caso sustituye una terapia, pero sí es un elemento fundamental, un apoyo, ¿no? Que puede estar en tu día a día para poder entender que todos estos procesos que enfrentamos de repente tienen algunas formas de poder sobrellevarlos de mejor manera y eso también está muy presente en esta terapia para llevar. Así que ha sido un gusto y sabemos también que pronto tienes una nueva publicación, así que a ver si nos puedes adelantar algo. Sí, el 6 de junio sale Cuídate para crecer, que es mi segundo libro, que es súper bonito. Es la misma dinámica que Terapia para llevar, son 100 herramientas más, pero en este caso para trabajar la autoestima. Perfecto, Ana, ha sido un gusto, muchas gracias por el tiempo y por contarnos un poco de todo este proceso y de lo que fue este trabajo a partir de tu profesión como psicóloga en Terapia para Llevar. Que estés muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, adiós, encantada. Bueno, acá está el libro, bajo la editorial Penguin, así que disponible también. Y como yo les decía, es uno de los de mayor venta del año pasado, también encabezando ciertos rankings. Y era interesante también conversar con su autora para poder entender un poco todo ese proceso que está detrás de este libro. Nos vemos en la próxima, que estén muy bien.